Bueno, hoy vamos a continuar con este tema precioso, que es un tema, mejor dicho, podríamos escudriñar muchísimo tiempo. Podría durar mucho tiempo sin parar hablando y hablando y hablando de todos estos temas hermosos que nos regala el Señor. Y siempre terminamos en un mismo punto. Todo tiene que ver lo uno con lo otro. Todo tiene que estar unido lo uno con lo otro. De esa forma vamos a poder entender, conocer y entender así lo que dijo el Señor. Dijo, gloríese en esto el que ha de gloriarse, en conocerme y entenderme, que yo soy Dios y no hay otro, ¿cierto? Todos estos temas, por ejemplo, el tema de los gigantes, que es tan llamativo, ¿cierto? Pero todo nos lleva a que ese único Dios creó al hombre y que hizo todas las cosas, que hizo un pueblo, un linaje. Y eso debemos tenerlo en cuenta, porque a veces, muchas veces estos temas, como no se conocen, se tratan de evitar, ¿cierto? Y en las iglesias, en la mayoría de las iglesias, de lo que se predica es de lo que se puede, de lo facilito, de mantener a la gente contenta, que la gente tenga plata, que tenga salud, que tenga trabajo y que no haya problemas. Malinterpretando la palabra de Dios, porque la palabra tiene que predicarse completa. Entonces, por eso hay muchos falsos pastores y falsos maestros. ¿Está en la palabra? Sí está. Sí está en la palabra que dice que en los tiempos postreros muchos apostatarán de la fe, vendrán falsos maestros y falsos profetas, predicando un mensaje que le guste a todo el mundo, tratando de convencer a la gente, tratando de convencerlos de que no se vayan o que de que lleguen y permanezcan, pero no con la verdad, sino con algo halagüeño, un mensaje para halagar a la gente, ¿sí? Pero el Señor dice que tenemos que predicar es su palabra, lo que Él dijo, el Señor Jesús. Entonces, todas estas cosas hacen parte de la misericordia y el amor tan grande que el Señor Jesús nos tiene, ¿sí? Porque nos permite corregir, nos permite conocer cada día más, nos permite renunciar a la religión y a la religiosidad. Así suene rarísimo, pero para la mayoría de gente va a sonar rarísimo que estemos hablando de Jesús, el Señor, el único Dios verdadero, y que digamos que debemos renunciar a la religión, ¿sí? Eso hace parte del camino y de la corrección, porque el Señor nunca vino a hablar de religiones, nunca vino a hablar de cosas diferentes a su palabra, a la verdad, ¿cierto? Entonces, veníamos hablando de todo este tema de los gigantes, que tienen una procedencia, que tienen algo que ver en común, que fueron estos descendientes de Canaán, ¿cierto? Y que hay una maldición por el pecado, y si analizábamos bien, pues todo este pecado llevó a que este pueblo siempre estuviera siguiendo sus mismas costumbres, sus mismas tradiciones, su mismo pecado, ¿cierto? Entonces, cuando la maldición del padre se va sobre el hijo, es porque el hijo sigue cometiendo los mismos errores y los mismos pecados que su padre. De otra manera, si el hijo renuncia a seguir haciendo eso que hacía su padre mal, pues ya no va a tener maldición, sí, va a tener bendición porque va a estar obedeciendo la palabra de Dios. De eso se trata la maldición y la bendición. Aquí están las normas, aquí están las reglas que dice el Señor. Esta es mi ley porque yo hice todo, yo lo diseñé, yo sé cómo funciona. Haz esto para que te vaya bien. Así funciona el universo porque Él lo creó. Dice, yo solo, mi mano creé todas las cosas. Con mi mano extendí los cielos y la tierra. ¿Sí? Dice Él. Entonces Él es el que sabe cómo funciona. Pero el hombre, pues desafortunadamente, en la necedad del hombre normal, el hombre terrenal, pues no conoce y no entiende de estas cosas y no quiere venir al conocimiento de la verdad para ser salvo, ¿sí? Porque le han metido a la gente la idea de la religión, que es muy errada, ¿cierto? Que para ir a Dios usted tiene que ir por intermedio de una reunión, de una religión, cuando el Señor dice que no hay intermediarios entre Dios y los hombres. Él mismo se hizo hombre para venir a ser el intermediario entre Dios y los hombres. Él mismo vino, ¿cierto? Bueno, habíamos visto en todo este tema precioso que el Señor le dijo al pueblo, yo les voy a dar esta tierra. Y hoy creo que fue mi hermano Raúl que puso una cita, si no estoy mal, en el grupo, no recuerdo, leí una cita que dice, ahí es donde muchas veces debemos tener cuidado con no envanecernos nosotros porque ya conocemos más, sino por el contrario,
ser mucho más humildes por la misericordia que ha tenido el Señor, donde el Señor dice, no es por tu justicia que yo voy a echar esos pueblos y te voy a dar la tierra, no es por eso, porque tú eres un pueblo de dura cerviz, sino porque ellos, leamos, mejor dicho, para que no sean mis palabras, sino, Monita, ¿me lo lee, por favor? Por acá. Dice la palabra del Señor: no pienses en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído el Señor a poseer esta tierra, pues la impiedad de estas naciones el Señor las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones el Señor tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que el Señor juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Amén, Monita. Eso lo dice el Señor, ¿no? Eso lo dice el Señor. Nosotros lo repetimos porque lo dice el Señor. Entonces, ¿sí, Señor? Muy bien, gracias, amorcito. Me habla de una dura cerviz, ella siempre dice, ¿qué hicieron? Sí, Señor. Claro, le damos más abajo, Monita, por favor. Continúa leyendo ahí. ¿En qué versículo pasó? 7, versículo 7. Dice la palabra del Señor: acuérdate, no olvides que has provocado la ira del Señor tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes al Señor. ¿Sigo, pastor? ¿Sigo, pastor? En Horeb provocaste la ira del Señor y se enojó el Señor contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Señor hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer ni beber agua, y me dio el Señor las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló el Señor en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Bueno, si ven que todo nos lleva a los mandamientos, lo que el Señor dice que podemos y debemos hacer y lo que el Señor dice que no hagamos por nuestro propio bienestar, ¿cierto? Todo nos lleva ahí. Entonces, incluso esas tierras, porque repito y repito siempre, a ustedes ustedes tienen que presentar defensa de su fe. Ustedes tienen que presentar defensa de la palabra, pero no poniéndose bravos ni agarrándose con nadie a la pelea o a los puños o con la sal. No, esa no es la forma que dice el Señor. Esa no es. La forma es predicando la palabra. Usted no tiene que enojarse con nadie. Sencillamente usted tiene que hablar lo que tiene que haber en su corazón, la palabra de Dios. Muchos van a decir, pero ¿cuál es ese Dios que va y hace exterminar esos pueblos y le dijo a Moisés que matara a todo el mundo allá? Si ven que todo el conocimiento que el Señor nos muestra en esta enseñanza nos hace ver que tampoco era así de sencillo como lo pensábamos. En realidad, la iniquidad de ese pueblo era tanta que llegó a su colmo. Y eso el Señor se lo dijo a Abraham. Dijo, a ti te daré esta tierra y a tu descendencia, pero no todavía, porque la necedad de este pueblo no ha llegado al colmo todavía. Él fue paciente, mandando profetas y mandando mensajeros para que hablaran, y ellos no escucharon, porque no eran del pueblo, estaban viviendo en su tradición, en su iniquidad, ¿cierto? Tanto así que sacrificaban a sus propios hijos, eso lo habíamos hablado porque está escrito, sacrificaban a sus hijos primogénitos, los quemaban, ¿sí? Los ofrecían a sus ídolos, ¿sí? Toda esta cantidad de cosas se mezclaban entre hermanos, papá, hija, los primos, los tíos se mezclaban
Y ahora, por ejemplo, la ciencia del hombre nos comienza a descubrir cosas, ¿no? Comienza a arañar por ahí las cositas que suceden, entonces se dan cuenta que hay un daño genético cuando hay mezcla entre hermanos, entre parientes, personas de la misma sangre. Entonces, atribuyen a la ciencia del hombre ese conocimiento, ¿no? La ciencia, los científicos descubrieron, pero si esa información está ahí desde hace siglos y siglos, ¿cierto? Pero la gente no quiere venir a la verdad del Señor para entender estas cosas, ¿sí? No es cuestión solo de genética, es de obedecer la palabra de Dios. Entonces el Señor arranca a este pueblo, lo quita de Egipto y lo saca en medio de señales prodigiosas y lo mete a esa tierra después de 40 años y les explica, les va dando en advance, ¿cómo se dice? Por anticipado. No, pues, qué gringo, pues. Perdón. Sí, por anticipado les va diciendo, tengan cuidado porque a ustedes les va a pasar esto. Tengan cuidado, entonces les dicen, no se mezclen porque miren los gigantes, y entonces todo el pueblo tuvo miedo porque eran demasiado grandes. El Señor dijo, yo pelearé por ustedes. Y en realidad él fue el que derrotó al amorreo, derrotó a todos porque él era el que estaba definiendo qué era lo que tenía que suceder, ¿cierto? El pueblo, nosotros no podemos presumir de que no, es que nosotros no, es que nosotros ya, o sea, como nosotros sabemos y claro, es que porque cumplimos no, nosotros no somos nadie, nosotros no somos nada, más que una muestra de la misericordia del Señor que nos está mostrando la verdad, que nos está obligando a caminar rectamente, y eso es doloroso porque cuando yo les digo, por ejemplo, un ejemplo sencillito, yo he tenido una mala posición en mi columna, ¿sí? Y desde joven comencé a andar así jorobado. Y a uno el papá le decía, ande derecho, la mamá le decía, ande derecho. Eso le produce dolor. En el futuro le produce dolor y le produce problemas de postura, ¿cierto? Porque no anduve derecho desde pequeñito. Entonces, cuando viene la corrección, que ya es serio, ya, entonces, claro, vienen los problemas y el lumbago que es permanente, que los desvíos en la columna, muchas cosas. No quiero decir que esté enfermo ni nada, gloria a Dios. Pero eso le genera molestia. Cuando uno quiere andar derecho, se cansa porque está acostumbrado a andar torcido, ¿cierto? El Señor le dice, camina por mi senda rectamente, mi senda no se tuerce. Uno quiere irse por los lados, uno siempre quiere hacer las cosas a su manera. Y esas son de las cosas que dice el Señor. Tienen que andar a mi manera, no a la manera de los hombres. El Diosito de todo el mundo no existe. Sí, no es que Diosito, no es que Dios me ayude. Yo he escuchado mucho estos días eso de que Dios pero no lo conocen, no tienen ni idea ni cómo se llama, ni qué quiere. Tienen la idea de Dios más como el genio de la lámpara de Aladino, ¿sí? Que es un Dios que cuando yo lo necesito, yo lo busco, froto la lámpara y él me concede los deseos. Y el Señor dice, no, no, si tú andas rectamente, el Señor concederá los deseos de tu corazón, pero si andas, ¿sí? Deleítate en Él, en conocerlo, en entenderlo, y Él, o sea, después de que su vida está arreglada y ordenada y usted anda rectamente haciendo lo que Él nos manda, Él nos va a conceder los anhelos de nuestro corazón, porque nuestro corazón está renovado. Ya no es el mismo corazón que anhelaba las cosas de este mundo antes, ¿sí? Sino un corazón renovado que anhela las cosas bien, las cosas buenas, la verdad, la luz, caminar rectamente. Entonces, dentro de esto, hay un tema que yo sé que el pastor lo está desarrollando, nuestro amado pastor Luis Alberto, y va a llegar y le da un golpe a uno fuerte dentro del entendimiento que tiene que ver con el linaje del pueblo de Israel. Sí, porque pensábamos que erróneamente de que veníamos y una cosa era el pueblo y otra cosa era la iglesia y que entonces había una partición, pero que nosotros no venimos de allá y ustedes tampoco, entonces una confusión grandísima en ese tema. Y tiene que ver con esto. Mire, vamos a Génesis capítulo 24. Génesis capítulo 24 del versículo 1.
Génesis capítulo 24, versículo 1 dice, era Abraham ya viejo. Abraham estaba viejo, ¿sí? Y bien avanzado en años. Y el Señor Jesús había bendecido a Abraham en todo. Entonces la gente se centra muchas veces en que, mire, la bendición, bendijo a Abraham, entonces sí, pero yo quiero eso, la bendición, pero no la prueba, no la corrección, no el enderezar su camino. ¿Abraham qué hizo? Abraham le creyó al Señor, hizo todo lo que él le dijo. Deje su familia y venga que yo le voy a mostrar algo. Y a ver, no, pero es que yo acá tengo mi trabajo, tengo mi familia, este es mi pueblo, esta es mi tierra. O sea, toda la vida he vivido acá. Abraham le creyó al Señor. Sí, Señor, donde tú me enviares, allá iré yo. ¿Sí? Él se fue y obedeció al Señor. ¿Sí? Él quería hacer lo recto, por eso el Señor lo bendijo. No quiere decir que no iban a venir pruebas. Claro que vinieron pruebas, pruebas fuertes, ¿cierto? Dice, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por el Señor, Dios de los cielos, Dios de la tierra. Es el mismo Dios, el que gobierna en los cielos y está en los cielos, es el mismo que gobierna en la tierra por los siglos de los siglos, ¿sí? Y cuando vino en carne se dio testimonio de eso. Es el mismo Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, ¿cierto? Dice, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. ¿Sí? Ya venimos desarrollando, mire, toda la maldición que vino por la inmoralidad sexual, por toda la desobediencia, básicamente, porque la inmoralidad sexual es uno de los mandamientos, ¿cierto? Todo tiene que ver con toda la desobediencia a la palabra del Señor, ¿sí? Hacer las cosas rectamente, ¿sí? Dice, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac, ¿cierto? Eso lo dijo el Señor y fue mucho antes de que el Señor les dijera esto en la ley a Moisés, le diera todo eso a la ley a Moisés, muchos años antes, ¿cierto? Porque ya hablaban del mismo idioma, hablaban del mismo mandamiento y del mismo Dios. Él conocía al Señor y conocía su ley, ¿cierto? Ahí adelantico, en Génesis 28. Génesis capítulo 28, versículo 1. Acuérdense que venimos de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob es el que llamó el Señor Israel, que sus 12 hijos varones tuvieron las 12 tribus. Ese es el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces el Señor le habla y le dice, mire lo que sucede, dice Génesis 28:1, dice, entonces Isaac, el hijo de Abraham, ¿sí? Llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo un mandato del papá, ¿cierto? No tomes mujer de las hijas de Canaán. ¿Sí? Se conserva el mismo mandamiento. No se mezcle con ellos, ¿sí? ¿Qué más dice? Por ahí adelantico en Josué. El libro de Josué, capítulo 23. Alfonso, puedes leer el 46, que miren que está hablando de los... Sí, señor. Génesis 27:46, por favor. Génesis 27:46. Miremos. Dice mi pastor, bueno, eso es palabra del Señor que pone en boca de mi pastor Luis Eduardo. Génesis 27:46. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed, de los heteos, ¿sí? Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas y de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Cuando algo así sucede, cuando hay esta declaración tan fuerte, la mayoría, pues uno lo pasa por alto, ¿no? Pero uy, esa Rebeca, ¿por qué hablaba de esa manera? Porque ellos conocían el mandamiento del Señor, eran obedientes al mandamiento del Señor y conocían al Dios que tenían, ¿sí? Ellos conocían y por eso confiaban plenamente en Él. Por eso caminaron toda su vida guiándolos, siendo guiados por ese Dios maravilloso que hizo los cielos y la tierra,
¿cierto? Para ellos era fácil, pues si mi papá me dice que no lo haga y yo creo que mi papá tiene razón, pues yo le obedezco a mi papá. Cuando yo veo que una situación en mi casa, en mis hermanos, en mi familia, en mi entorno, no está acorde, pues a uno tiene que afectarle eso, lo que decía mi pastor, nuestro amado pastor Luis Alberto en uno de los estudios, decía que cuando uno ve que el mundo está yéndose a la perdición, a uno tiene que afectarlo eso, porque está lleno de mentiras, lleno de falsedad, están engañando a todo el mundo, haciéndole creer que todo el mundo quiere un mundo mejor y que hay que unirnos más, pero unirnos en pos de ¿qué? De la mentira, del engaño, ¿sí? Tranquilo, haga lo que quiera y pues el mundo lo tiene que aceptar así y todo, pero el Señor dice, obedézcame a mí para que le vaya bien. Aún después de que esta carne se muera, aún después me va a ir bien. La mayoría tiene por la vida, en la totalidad de la vida de este cuerpo, pero desafortunadamente, si no entienden hasta el final de su vida en este cuerpo y en este mundo, pues van a perecer. Esa es la labor de nosotros, hablar por amor a todos esos a los que hablamos, decirles que sí hay una esperanza verdadera, que sí hay una verdad infinita, que sí hay una perfección completa, se llama Jesús de Nazaret, ¿sí? Porque él vino en carne y la mayoría todavía pensaron que fue un hombre de sabio, que vino, dijo unas cosas interesantes, y claro, mucha gente lo siguió, pero no, la mayoría todavía no comprende quién fue ese que murió en la cruz, ¿cierto? Todo lo que significaba ese sacrificio que él tuvo. Y todavía lo citan varias religiones, en varias culturas y varias filosofías, como un hombre sabio, como un adelantado, como un iluminado. Pero no, él es el dueño de todo, el que hizo los cielos y la tierra, eso está escrito. Tenía, dijo que iba a venir y vino de la forma que vino, dijo que qué forma iba a venir, cómo iba a morir, eso estaba profetizado mucho tiempo antes, ¿sí? Pero la gente se fue más a lo que podían ver con sus ojos y entender con sus corazones, y no se fueron a lo que el Señor mismo había dicho, ¿sí? Esa es la labor de nosotros. Entonces, cuando vamos a Josué, ahorita volvemos a Josué dentro de lo que está mandando el Señor, ¿sí? Josué capítulo 28, perdón, 23. Josué capítulo 23. ¿Alguien me lee, por favor, Josué capítulo 23? Un voluntario, una voluntaria. 23, versículos 6 al 13. Josué capítulo 23, versículo 13, 6 al 13. Dice así la palabra de nuestro Señor. Dice así: esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas al Señor vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado el Señor delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis al Señor Jesús vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que el Señor vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Y aquí, amén. Hasta ahí nomás, muchas gracias, mi pastor. Amén.
Miren, entonces hay algo bien importante que de pronto hasta ahora comenzamos a ver, ¿sí? Que el cumplimiento de la ley del Señor, así como está hablando Josué al pueblo, tiene que ver con apartarse, y en realidad eso es lo que quiere decir santos, apartados, pero apartados de qué, sí, de este mundo, ¿sí? Entonces a veces le preguntan a uno, ¿y qué es santo? No, no es el muñeco ese que allá en la iglesia católica o en cualquier otra iglesia que ponen, no, eso no es un santo, eso es un ídolo, eso es diferente, ¿cierto? No, sí, santos, santos es apartados, ¿apartados de qué? No, apartados del mundo. Entonces, ¿y qué es el mundo? O sea, apartados, porque, ¿cómo debo yo apartarme? Ah, no, pues sí, así, pues apartados del mundo, y ahí quedó todo. Pero en realidad no entendemos que hay mucho más profundidad. Entre más pasa el tiempo, el Señor nos va dando más profundidad en la información, más entendimiento, ¿sí? Nos va haciendo hilar más delgado, ir más profundo, escudriñar las escrituras, amar su palabra, ¿sí? Es un amor que el Señor pone, no es porque yo sea muy bueno o muy estudioso, o es que mi pastor definitivamente se predica mucho y a veces se forma como una idolatría a los pastores. Es que es mi pastor eso. No, es la misericordia del Señor Jesús revelada y reflejada en las personas que Él escoge para hablar, ¿sí? Sin miedo. Cuando usted habla de la palabra del Señor, pues como usted no la está inventando, usted no la ha escrito, usted cree que es la palabra real, la verdad del Señor que habló, pues usted no tiene que tener miedo. Incluso así lo vengan a matar, pero ¿por qué va a tener miedo si el Señor dice que eso va a pasar? A sus profetas les hicieron eso por decir lo que el Señor les dijo que dijeran, ¿cierto? Entonces, el mandamiento de Dios tiene que ver con esa parte. No se mezclen, no se mezclen. No se trata de racismo, ni de intolerancia, ni de todas estas cosas que el mundo está hablando. No, se trata de un mandamiento de Dios que conoce todas las cosas y sabe lo que está bien y lo que está mal. Nos está advirtiendo, ¿cierto? Entonces dice, no se unan, había algo. O sea, no les produce como una inquietud, pero, o sea, ¿por qué era ese mandamiento tan rígido de que no se juntara con ellos, no se mezcle con ellos? ¿Por qué? Porque iban a terminar adorando a otros dioses. Y eso es muy fácil, porque es que cuando el Señor le dice a uno, no se junte, y uno, no, pero es que son chéveres, pues ellos tienen otro Dios, ¿no? Y yo lo he visto mucho en este último tiempo, que la gente habla de Dios y cree que está hablando del mismo. Pero no, cuando usted se va a ver las diferencias tan grandes que hay entre unas ideologías y unas religiones y las otras, pues no están hablando de lo mismo, pero están pretendiendo como dejar a un ladito las diferencias y que sí, que es el mismo Dios, pero no, Dios tiene un nombre, se llama Jesús. Si no se acoge a eso, la enseñanza de lo que le vengan a predicar, pues sencillamente están hablando de otro Dios, lo que el Señor dice que no se vayan de esos dioses. Dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, cuando usted comienza a convenir esas cosas, y eso va a pasar, uno tiene que ser firme en el sentido de decir, no, que es que eso es lo same, decía mi pastor Eduardo, same, aquí en muchos lados, igual, eso es la misma cosa, eso que esta religión y la otra, no, es que yo no estoy hablando de religión, es little, como, sí, o sea, eso es que un little, como un poquito, eso es un poquito de diferencia nomás, pero eso tranquilo, uno tiene que establecer que el Dios mío tiene un nombre, que fue el que creó los cielos y la tierra, y el same y el little de una vez se va a quebrar, porque cuando uno dice que Jesús es Dios, que Él es mi Dios, entonces ahí no. Ellos tienen como más rechazo por esas cosas que a veces nosotros, ¿cierto? Porque queremos caerle bien a todo el mundo y no, uno tiene que, dice el Señor, busca la paz y síguela. Eso sí, la paz uno tiene que procurarla con todo el mundo, pero a la hora de hablar la verdad es una sola, ¿cierto? Y hay que hablarla de la forma que dice el Señor, con paciencia, con amor, esperando que sea escuchada, insistiendo, ¿sí? No dando las perlas a los cerdos, como dice el Señor, y suena fuerte. No echen las perlas a los cerdos. ¿Qué hace una persona predicándole a un borracho, por ejemplo?
Ahí es cuando el Señor dice, ¿por qué desperdicia la palabra de Dios en un borracho que no tiene sus sentidos y que no la va a escuchar? ¿Cierto? Entonces, todas esas cosas las advierte el Señor, que uno tiene que predicar a tiempo y a destiempo, ¿cierto? Siempre estar hablando de las cosas del Señor, pero también dice que hay momentos para hablar y hay momentos para callar. Para todo hay tiempo, dice el Señor. ¿Quién nos va a hacer? ¿Cómo hago para saber cuándo y cuándo no? Pues el Señor, si usted vive pegado al Señor, orándole al Señor constantemente, dice, Señor, guía mi vida, guía mis pasos. Lámpara es a mis pies tu palabra, pero parece que la lámpara no tuviera pilas porque tiene la Biblia por allá guardada y no la lee, sino por allá cuando le dicen, lea algo, mi hermano, ¿sí? Una cita bonita para, por esta cita, está chévere. No, eso es para estudiar, es un regalo, es un tesoro grandísimo, inmenso. No hay otro tesoro más grande que usted pueda tener, que es la palabra de Dios para poderla estudiar, ¿sí? Pero, pues es que Netflix gana, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosas que le ganan a la gente porque definitivamente el tiempo para la palabra de Dios, porque pues no ha habido esa transformación todavía. Eso es lo que yo anhelo para todos mis hermanos y aún para mí, porque yo necesito ser transformado día a día, ¿sí? Renovados transformados mediante la renovación del entendimiento todos los días para llegar a la estatura de ese varón perfecto que fue el Señor Jesús en carne cuando se hizo carne, ¿sí? Todas esas cosas tienen que salir, ser renovadas. Eso yo lo que anhelo para todos nosotros, para todas nuestras familias, ¿cierto? Mucha gente va a decir, no, yo no quiero, o no me interesa, o no, es que yo soy de otra religión, o yo soy, pero la verdad es una sola. Entonces tenemos que pedirle mucho al Señor que nos dé la sabiduría para saber hablar en el momento justo, la verdad de la mejor forma posible. Que el Señor sea dándonos el momento indicado para hablar. A veces toca hablar fuerte, ¿sí? Por amor a los hermanos. No es para caerle al hermano, es que usted, no, es por amor al hermano, para que mi papá no se vaya a poner bravo con él porque está haciendo las cosas mal, ¿sí? A veces toca hablar fuerte, ¿sí? A los hijos, a los hermanos, a la esposa, al esposo, ¿sí? Toca hablar fuerte porque lo primero y lo más grande que debe haber es el amor por el Señor, ¿sí? Cuando mi esposa erra, pues yo amo más al Señor, la amo mucho a ella, pero si ella erra, el Señor dice que es así, no asá, ¿sí? Cuando yo estoy errando, ella por amor al Señor y por amor a mí me tiene que decir, porque es que si nos amamos y no nos decimos la verdad, entonces, pues, ¿de qué vale? Estamos engañándonos a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, eso hace parte de la enseñanza que sí hay un linaje que viene desde allá, y Abraham lo dijo, Abraham lo sabía, no se mezcle allá, tenga cuidado, eso hace parte. Mire los gigantes, ¿por qué los gigantes? Mire lo que hacen ellos. Ahí de tanto estar en negociaciones, ¿qué le pasó a Salomón? ¿Sí? No, eso es para el progreso del pueblo. Entonces él hacía alianzas estratégicas comerciales, entonces venía la gente de otros pueblos a negociar a Jerusalén, y entonces el pueblo se engrandeció y ya era tanta la riqueza que había que ya la plata ya casi no le importaba, todo era en oro en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Para lograr eso, que tuvo que hacer él, juntarse y desobedecer lo que el Señor le había dicho. No se junte, no se vuelva a Egipto para negociar con ellos caballos, no se junte con las otras naciones que yo eché delante de ustedes, porque van a terminar haciendo, no, pero es que son gente chévere, pues ahí uno tiene que entender, ¿no? Y pues cada uno tiene su plan. Terminó interesado en los dioses de las otras naciones, porque como son gente bonita, son gente normal, ¿cierto? Entonces, dense cuenta la misericordia tan grande que tiene el Señor de que nos da esta información, no la regala, no la hace entender, hace que la estudiemos, hace que amemos esa palabra de Él. Eso es un amor demasiado, demasiado grande. Y dice, cumplan mis mandamientos. Eso está dentro de los mandamientos, que lo que el Señor dice, todo eso es un mandato para nosotros. Todo lo que Él habla, y usted tiene que hacer esto, eso es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Bueno, vamos por acá. Ahora, muchas personas podrán decir, no, es que pues eso de ese tema, pues eso es del Antiguo Testamento, eso allá cuando el pueblo, y entonces el Señor dijo que se apartaran y todo, pero eso era allá en el Antiguo Testamento, o sea que eso de que cuidaran su linaje y que no se mezclaran, para que no se mezclaran, eso, y repito, eso no era racismo, ¿sí? Eso no era racismo,
¿sí? El Señor pone todas esas cosas con un propósito. Entonces, para los que pueden preguntarse, no, pero es que eso ya era pasado, ahorita es diferente, ahorita pues como la iglesia cristiana es todos más tolerantes y estamos en una nueva época, como si Dios cambiara de parecer, como si la palabra de Dios no permaneciera para siempre, ¿cierto? Entonces, eso del linaje, vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Algún voluntario, por favor? Pastor, buenos días. Mi hermano Willington, el Señor Jesús me lo bendiga. Capítulo 2, Pastor, ¿me confirma? El versículo, no es. Sí, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Perfecto. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, mi hermano. El Señor lo bendiga. Muchas gracias. Mire, aquí Pedro está hablando de que hay un linaje, los escogidos. ¿A quién escogió el Señor? Cuando hacemos la diferenciación que hasta Malaquías es el antiguo y que a partir de Mateo es el nuevo, entonces ahí viene una división hecha por los hombres que no tiene un fundamento bíblico, ¿sí? En las ediciones de las iglesias cristianas, católicas, evangélicas, todas las iglesias imprimen la Biblia y le ponen la hojita que nunca existió en el original, Nuevo Testamento. Entonces uno cree que hasta Malaquías era una cosa y a partir de Mateo era otra, ¿cierto? Acá Mateo nos está diciendo, el apóstol Pedro, Señor, por boca del apóstol Pedro nos está diciendo más vosotros, o sea, los que creemos, somos linaje escogido. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés? Linaje escogido somos, que conserven su linaje, ¿sí? Para que no se mezclen y no se contaminen con los otros dioses de las otras naciones, ¿cierto? Eso es específico, hace parte de la ley. Eso hace parte de la ley, los profetas y los salmos. Ese comportamiento que, ¿por qué? Porque eso con el tiempo, la cuestión es que, mire, muchas veces uno considera que su propio parecer, que su propio entendimiento, pues le da las condiciones para que usted pueda tomar decisiones, ¿no? Y a veces esas decisiones no están acordes a la palabra, pero usted cree, o uno cree, que sí, uno cree porque a uno le pasa. Uno cree que no, pues yo me desvío acá un poquito, pero pues yo como tengo el suficiente, yo creo que el Señor es Dios, ¿cierto? Yo la tengo clara, ¿cierto? Y dice que el que cree que sabe algo no sabe nada como debería saberlo, dice el Señor. Entonces Él nos advierte, no se vaya en pos de sus propios pensamientos, porque mis pensamientos son, así como el cielo está alto de la tierra, así mis pensamientos están mucho, mucho más altos que los tuyos. Entonces, por eso el Señor nos advierte, no nos vayamos en pos de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias experiencias, de lo que podemos pensar nosotros o meditar nosotros, sino para eso está la palabra. La lámpara es la palabra, ilumina mi camino. Por aquí es. Pero, a mí me parece difícil, pero yo sigo por aquí porque el que lo dice es el verdadero. ¿Sí? No hay sombra de tinieblas en él, no existe variación en su palabra. Entonces, así sea difícil a veces de aceptar, así sea difícil de aceptar, el Señor dice, escúchame a mí, escudriñe mi palabra, ¿sí? Venid a mí los que estás trabajados y cansados y yo los haré descansar. Si obedecéis mis mandamientos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿sí? Que si obedecemos lo vamos a conocer a Él porque Él dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, y vamos a ser libres del engaño en el que hemos estado en este mundo, creyendo en las películas de Hollywood que nos explican todo de una forma más visual, y no entra por el oír, como dice el Señor, por escuchar la palabra de Dios, sino por el ver, y las animaciones por computador pues son bonitas, y las películas pues nos dan esa idea, y pues la idea del Big Bang es mucho más fácil si usted ve una película, ¿cierto?
La idea de la evolución de las especies que venimos del mono supuestamente es mucho más fácil porque le ponen desde muñequitos, desde que los niños están en preescolar y todo esto. Sí, la idea de los planetas y la distancia entre las estrellas y todo eso, pese a que la Biblia dice una cosa diferente, es mucho más fácil entender cuando usted ve una película, ¿cierto? Wow, sí, como wow, los astronautas y todo. Cuando el Señor le dice, obedecen mis mandamientos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa verdad nos quita esa venda de los ojos y queda uno, mejor dicho, que se le derrumba todo lo que no es de la verdad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pasa? Es idolatría. El ser humano siempre quiere ver para que siempre querido ver, por eso adora imágenes. Mi pastor Luis Eduardo dice que eso viene de la misma idolatría. Por eso, y todo tiene que ver, o sea, me pueden preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver Hollywood? ¿Qué tiene que ver las películas? ¿De qué está hablando Mauricio? O sea, ¿qué está viendo? ¿Sí? Entonces resulta que dice algo mi pastor que es muy cierto. Dice, eso tiene que ver desde las costumbres de la idolatría. ¿Por qué? Porque ellos se fueron a adorar imágenes y las identificaron en las estrellas del cielo, vino en los símbolos del zodiaco y vino toda esta idolatría y estas creencias. Y la gente todavía, usted ve que la gente cree en el horóscopo, ¿cierto? Viene desde allá. Entonces es mucho más fácil hacer una película de Guerra de Titanes donde muestran toda la idolatría de la mitología griega. Y entonces comienzan a ver los héroes allá, a Hércules y a todos a Zeus, wow, que mire que manejaba el rayo, y la gente comienza a creer esas cosas, comienza a tenerlas en cuenta. El Señor dice, no se junten, no hagan lo mismo que ellos, porque los van a llevar a creer en esas cosas, ¿cierto? Pero uno dice, no, es un poquito nomás, pues uno tiene que ser actual, ¿no? Estamos en la época moderna, ¿cierto? Pero el Señor dice, ¿cierto? ¿Se acuerdan que bueno, es esto que dice Pedro, que somos linaje escogido, y puede venir la duda, no, pero linaje, ¿yo qué descendencia voy a hacer si yo soy colombiano? Yo no tengo nada que ver con el pueblo de Israel. Sí, usted ha seguido o tiene la posibilidad, al menos podría decir que procede o no procede de cierto linaje. Eso es para comenzar a pensar, porque hay mucho más información de la que se imaginan en la palabra del Señor acerca de todas estas cosas, ¿cierto? El Señor nos está despertando cada vez más para que abramos nuestros ojos y veamos realmente lo que Él dice, ¿sí? Se ve lo que había en nuestra vida, que no nos dejaba ver, como unas gafas de esas que se ponen para ver realidad virtual, ¿cierto? Y la gente está cegada, pero felices de una realidad virtual que no existe ahí, o sea, matando dragones y monstruos y extraterrestres y todo, y naves espaciales, y feliz, contento, y cada día pasa más tiempo la gente así, ¿sí? Con todas las redes sociales, con todo lo que tiene que ver el mundo, ¿sí? Felices, o sea, entonces uno está como idiotizado con esas cosas, ¿cierto? Está cegado, y pues uno está contento porque uno no cree que está cegado y llega a creer que esa realidad virtual es la verdad, ¿cierto? Entonces quiere más inclinarse por esas cosas que lo que me dice el Señor. Mire que lo van a engañar. No, pero es que esto, un momentico nomás, aquí yo sigo viendo y a esto se le van pasando los años, y cuando llegue el momento en que usted muera, ahí va a ser el problema. Nunca conoció, nunca quiso aprender, nunca quiso corregir su vida, ¿cierto? Dice Isaías, ¿sí? Qué pena. ¿Le puedo dar una concordancia del libro de Pedro? Sí, monitaba el micrófono. Vamos a Éxodo 19, 5, pastor. 5 y 6. Es de lo que su merced está hablando de los escogidos. ¿Lo leo o lo lee, pastor? ¿Lo leo? Dice la palabra del Señor Jesucristo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Éxodo 19, 5, 6. Sí, señor. Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra,
y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén, Monita. ¿Estaba Pedro hablando de algo nuevo o algo diferente, o un nuevo testamento diferente a lo que se había dicho? Él estaba sacando esa información de allá. A él le había sido enseñado eso porque el Señor vino a enseñarles a ellos, a hacerles entender. No solo enseñarles el conocimiento de que se lee como adquirir un conocimiento, sino hacer entender las escrituras. Para que comprendieran las escrituras, el Señor les abrió el entendimiento, ¿cierto? Entonces, él está hablando de esas cosas que fueron dichas allá, Moisés. Allá Moisés está diciendo, ustedes me van a hacer, el Señor nos dice, vosotros escuchen mi pacto, guarden mis leyes, y ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, ¿cierto? No escogió a todo el mundo, escogió a todos los pueblos. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, dice el Señor, ¿sí? Porque mía es toda la tierra. ¿Pero por qué Dios hace eso? Porque tiene todo el derecho. Él no hace las cosas mal, Él hace las cosas bien, Él hace las cosas rectamente, ¿cierto? Y Él tiene todo el derecho porque es su creación, Él la hizo, Él nos hizo a todos. La vida, no es que es mi vida. ¿Cuál es mi vida? Si mi vida fuera mía, pues yo podría disponer tener mi vida en mi cuerpo 200 años y podría cumplirse porque es mi vida. Pero démonos cuenta que no, que nadie tiene la potestad de retener el espíritu en el cuerpo. Eso está escrito, nadie tiene esa potestad. O sea que mi vida no me pertenece, ¿sí? Incluso mi cuerpo no me pertenece, porque si mi cuerpo me perteneciera, pues le ordenaría a mi cuerpo que no se enferme. ¿Quién puede hacer eso? Nadie, ¿cierto? Comenzamos a entender que hay cosas que se salen de nuestro control y se salen de nuestro entendimiento porque no queríamos venir a la verdad, ¿cierto? Entonces, mire que Pedro estaba hablando de eso mismo, de un reino de sacerdotes y gente santa. Santa era apartados, apártense de los pueblos, ¿cierto? Entonces ahí le está diciendo el Señor, lo que nos leyó la monita ahora, ustedes me van a hacer mi especial tesoro, gente santa, apartada de todas las costumbres. ¿Por qué? Porque las costumbres de los hombres los llevan a errar, los llevan a ser engañados. Yo no quiero eso, dice el Señor, para mi pueblo. Mi pueblo me va a conocer y me va a comprender y va a entender lo que yo les digo, ¿cierto? No porque el pueblo sea algo especial, y lo aclara, lo acabamos de leer, ¿sí? Es porque la maldad de los otros pueblos hace que el Señor los quite del camino, ¿cierto? Y eso es lo que nos lleva a hacer cuando nos vamos en pos de otras cosas diferentes a la palabra de Dios, ¿sí? Ya lo había dicho, Isaías también, el Señor lo había dicho, le leo Isaías 6:13, ¿sí? En Isaías 6:13 lo repite, mire, Moisés, Isaías, Pedro, siglos totalmente diferentes, muchos siglos de intermedio, ¿cierto? Se lo dijo a Moisés, se lo dice aquí a Isaías, dice, Isaías 6:13 dice, y si quedare aún en ella la 10ª parte de esta volverá a ser destruida como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda tronco, así será el tronco la simiente santa. Está hablando de allá, de esa descendencia, ¿cierto? Que fue destruida. Mire lo que pasó después de Egipto, en el desierto. Murieron todos los que salieron, excepto 2, ¿sí? Pero de ellos salió una descendencia, ¿cierto? De ellos salió Josué, de ellos salió Caleb, de ellos salieron todos los demás profetas, ¿cierto? Entonces hay una simiente santa. El Señor está hablando de eso, pero muchas veces, no, es que el Señor está hablando en sentido figurado, ¿no? Porque como a veces no entendemos, entonces lo más fácil es como irnos a lo que piensa nuestro corazón. No, la información está ahí y viene, ¿cierto? Entonces, recordemos que en Levítico 20, ¿se acuerdan que habíamos leído? Todas las instrucciones que dijo el Señor, no va a tomar usted, que nos explicaba qué quería decir descubrir la desnudez de su padre, que era acostarse con la esposa de su padre, ¿sí? Entonces, todas esas cosas, mire, que no se ayunte con bestias. Los hombres no lo hagan, las mujeres no se pongan delante de una bestia para ayuntarse con ellas. Mire que eso es abominación. No tome la prima, no tome la tía, no tome la mujer de su padre, no se mezcle. O sea, específico cada una de las cosas. ¿Y qué les aclara? No hagan eso. Ahí en Levítico 20, en el versículo 22, después de que el Señor
les dice, no hagan esto, mire, y el que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, la desnudez de la hermana de tu madre o la desnudez de tu padre no descubrirás, el que tomare la mujer de su hermano, todas esas cosas, todo el adulterio, toda la fornicación, la degeneración, todas esas cosas que estaba diciéndoles, estaba advirtiéndole al pueblo, aquí en el Levítico capítulo 20, versículo 22, después de explicarles todas las cosas, les explica aún más y les dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra, ¿sí?, en la cual yo os introduzca para que habitéis en ella y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas. El Señor les está diciendo, no haga esto, no haga esto otro, no haga esto, mire, esta abominación, esto todo. Todos ellos yo los he hecho porque ellos hacen todo esto que les estoy diciendo. Sacrificar sus hijos, incestos, ¿sí?, degeneración sexual, todas esas cosas, ¿sí?, adoración a otros dioses, consulta de los sabios y los adivinos, ¿sí?, consultar los muertos, todas esas cosas, pero uno a veces escucha, no, que es la señora que ayuda, sí, ella trabaja con la Virgen, entonces ella pues lee las cartas, pero no, ella es con los santos, es con Dios, pero no, con el Dios de los hombres, no hay otro Dios, son ídolos, ¿cierto? O no, es que con tal religión, no se aparte de lo que dice el Señor y no va a tener problemas. Cuando los problemas vengan, usted va a estar tranquilo, porque el Señor pelea por usted. No que no tenga tribulación, sino que aún teniendo tribulación, su confianza va a estar tranquila, confiando en el Señor, que no importa cuál sea la prueba, por más dura, el Señor me va a sacar, me está mostrando algo. No hay maldición que venga sin causa, ¿sí? Y que el Señor es el que me está enseñando y me está probando, ¿sí? Está probando mi fe, está enseñándome y edificándome cada vez más, ¿sí? Dice, donde digamos, dice, porque ellos hicieron todas estas cosas, ¿sí? Y los tuve en abominación, pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que poseáis por heredad tierra que fluye leche y miel. Yo, el Señor Jesús, vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos, ¿sí? O sea, santificado para que no hagamos como ellos, ¿cierto? En esta zona se ve muy frecuentemente lo que les contaba. Sé que se celebra el Año Nuevo Chino, que la fiesta de San Patricio, que la fiesta del Diwali, que es una fiesta de unas deidades falsas de la India, que el Ramadán, que la Navidad, que una cantidad de celebraciones que no están acordes a la verdad, ¿cierto? Porque la verdad dice que hay un solo Dios y que no nos hagamos imagen de nada de lo que está arriba, ni en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, porque vamos a ser engañados. Entonces, cuando uno comienza a moverse en ese medio, pues uno va a terminar como, hay que ser tolerante, ¿no? Ellos tienen su Dios allá, pues no es tan malo, ¿cierto? Pues es pobrecitos, ¿no? Ellos no saben, pero termina uno como tolerando esas cosas, y el Señor dice que no debemos tolerar esas cosas. Y aclaro, no es irse a agarrar con armas o con un machete o con un fusil, no, eso no habla el Señor, no, esa no es la forma, es con palabras, con la verdad, con paciencia, con amor, hablando de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces dice el Señor, ¿dónde íbamos? Yo he apartado los pueblos, versículo 25, por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastre sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo soy santo. O sea, nosotros tenemos que copiar ese comportamiento del Señor, es apartado del mal. No hay tinieblas en él, entonces no debe haber tinieblas en nosotros, ¿cierto? Entonces, sed santos porque yo soy santo. Es un mandamiento, llamados a santificación. Apartémonos. Señor, para mí es muy difícil, para mí es imposible. ¿Qué puedo hacer yo, Señor? Clamar a ti para que tú me apartes del mal. Señor, líbrame del mal, no me metas en tentación. Eso dice la palabra del Señor. Entonces tenemos que ir a pedirle a Él, es el que tiene poder, nosotros no, pues solos no podemos hacer nada, ¿cierto? Entonces,
los he apartado de los pueblos para que seáis míos, ¿sí? Si yo soy del Señor, mi vida, mi cuerpo, mi alma, mi corazón, mi mente, todo, pues tiene que ir en pos de lo que el Señor le agrada. Si yo estoy haciendo cosas que no le agradan al Señor, pues entonces hay algo que no cuadra. Tengo que ser corregido, ¿cierto? Entonces, como el pastor, para eso tiene un callado, para pegarle a la ovejita ya para que enderece. No, no es por allá, no es por allá, no, es por acá. Entonces, para eso el Señor puso pastores, para que habláramos, no que agarremos a juguete a la gente o le robemos la plata con diezmos o esas cosas, no, ¿cierto? El Señor ya nos ha corregido en eso, a nosotros también, ¿cierto? Sino para que guiemos a mire, este es el camino es este, es recto. No se vaya al lado del camino y piense que está caminando con los del camino, porque no es la misma cosa. Usted tiene que estar dentro del camino, hacer las cosas de la gente que profesa que el Señor Jesús es el único Dios verdadero, lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? No mienta, no robe, no adultere, que todo nuestro ser esté puesto en pos de esas cosas, ¿cierto? Entonces, dice en el 20:27, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de los muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, ¿sí? Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Entonces, pero ¿cómo Dios va a decir que a estas alturas de la vida van a matar a la gente a piedra? Usted no sabe en el juicio de las naciones qué es lo que va a pasar, ¿sí? Y van a tener una muerte eterna y se va a cumplir esta palabra, ¿cierto? ¿Sí? Se va a cumplir todo eso. No hay nada de lo que el Señor diga que no se vaya a cumplir, ¿cierto? Entonces, está previniéndonos. Generalmente cuando viene la prevención, la mayoría de la gente comienza a tomar evasivas. ¿Pero por qué? O sea, demasiado fuerte. Yo no, o sea, a esta altura, estamos en el año 2021. ¿Cómo? A ver, el Señor habla y eso se cumple, todas las cosas que Dios. Exacto, eso es una parte muy bonita. Ese no es el Dios que me enseñaron, le enseñaron mal. Es que el Señor no tolera la desobediencia, no la tolera. Si somos hijos, Él no nos va a alinear y la corrección duele. Dice, no subestiméis la corrección de vuestro Padre. ¿Sí? El Señor, el que ama, disciplina y azota. No, ¿cómo Dios va a azotar? Dice la palabra que Él lo azota a uno, porque como uno es terco y no quiere entender, Él lo endereza a uno y tiene su forma hermosa que uno con el tiempo reconoce que fue la mejor forma como el Señor lo puede corregir a uno, ¿cierto? Entonces, eso hace parte de estas cosas. Entonces, seguimos con la cuestión pero no, eso era el Antiguo Testamento, eso de que la tierra los vomitó, les dice, guarda, de acuerdo a lo que leímos en 20:22, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra, no sea que os vomite la tierra, ¿cierto? ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 22? El Señor nos está, por pura misericordia, nos está advirtiendo cuál es el camino correcto. Apocalipsis 3, versículo del 15 al 22. Dice, no sea que si ustedes no cumplen mis mandamientos, la tierra los va a vomitar, ¿cierto? Lo que les pasó a esos pueblos, ¿sí? Lo que les pasó a esos pueblos. ¿Por qué? Porque contaminaron la tierra con sus abominaciones, con todos sus rituales, sus adivinaciones, su satanismo y todas esas cosas, disfrazado de cultura, ¿cierto? De tradiciones, ¿cierto? Entonces, ¿quién me lee, por favor, Apocalipsis 3, versículo 15 al 22? Amén, mi hermanito. Mi hermano, por favor. Dice la palabra de mi Señor Jesús en Apocalipsis 3:15. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez
y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, y sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén, mi hermana. Señor Jesús la Amén. bendiga. Mire, ahí habla algo bien. Está hablando el Señor de lo mismo. Por ahí un micrófono abierto. El Señor está hablando de lo mismo, ¿sí? Allá les estaba diciendo, cumplan mis mandamientos, no sea que por eso la tierra los vomite, ¿sí? O sea, sean expulsados de la tierra. Acá el Señor está diciendo, yo conozco tus obras y está aplicando. Ni eres frío ni caliente, o sea, está y no está, pero pretende estar aquí, pero anhelando las cosas de allá, y allá dice que es de aquí, pero agradándose, ni va ni viene. Entonces dice que el Señor, te vomitaré de mi boca. ¿A ustedes no les parece eso? ¿No les da temor? ¿No les da miedo? Eso sí debe de darle a uno miedo. Eso se llama temor de Dios. Es de lo único que debemos tener, de la ira del Señor. Eso sí me da miedo. Y todos debemos tener mucho temor, que el Señor le diga a uno, usted no es frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Eso, Dios mío, o sea, qué expectación de fuego y de tinieblas por una eternidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ni estaba allá, ni estaba acá, pues iba, pero no iba, y como que sí, pero como que no, y algunas cosas sí, pero pues a mí me parece que, yo pienso que, yo siento que, yo creo que, entonces comienza a sacar disculpas y a sacar disculpas, y entonces cuando el Señor comienza a corregir, eso duele. Entonces algunos no quieren esa corrección y la pasan por alto, no se hacen a un ladito, ahí como que sí, están ahí, pero no están. Sus corazones están anhelando las cosas de este mundo, ¿sí? Dice el Señor, te vomitaré de mi boca, ¿sí? Porque dice, si uno dice, no, es que el Señor me ha dado, soy rico, yo definitivamente el Señor me ha bendecido, pues es que, ¿quién no va a disfrutar cuando tiene plata, tiene trabajo, no está enfermo, todo le está saliendo bien? El problema es que le pase a uno eso, que uno crea que está bendecido porque no le pasa nada malo, ¿sí? Puede estar sucediendo que el Señor sencillamente a ese lo tiene como que no escucho, ese no es mi hijo, yo a él no lo voy a corregir, no es mi hijo, lo tiene como bastardo, eso dice la palabra, ¿sí? Pero a los hijos sí los corre, pero miren, ese cree, mire, sin trabajo, enfermo, le pasan todas las cosas graves, mire Lázaro, murió lleno de llagas, los perros le lamían las llagas, ¿sí? Y mire, ¿qué sucedió después? ¿Qué sucedió después? No importa que uno esté lleno de llagas en este mundo y que esté enfermo y que no le salgan las cosas como uno quiere, pero desde que yo crea y yo entienda quién es mi Dios, que Jesús es mi Dios, yo todo, pues ya, todo tiene un final feliz, ¿cierto? Eso sí es un final feliz, no como los cuentos de los hermanos Grimm, ¿no? Esto sí es real, ¿cierto? Entonces, dice, por tanto te aconsejo, dice el Señor, y sigue aconsejando, arrepentimiento, ¿sí? Yo reprendo y castigo a todos los que amo, ¿sí? Si el Señor a veces nos trae pruebas fuertes y uno dice, Dios mío, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? O sea, el Señor sí hace las cosas rectamente, porque algo debe estar uno haciendo mal, ¿cierto? Sé pues celoso y arrepiéntete. Si hay algo, miren, los ejemplos los vuelvo a poner. ¿Qué pasó con Esdras cuando descubrió que el pueblo estaba errado y estaba haciendo cosas que no debían? ¿Qué pasó con algunos reyes? Por aquí hay un micrófono abierto. Allá. ¿Qué pasó con esos reyes que, por ejemplo, con el rey, bueno, ¿mi pastor quiere leer algo? Sí, señor, por favor. Sí, pastor, es que nos quedó una inquietud acá con el pastor José Barro también. Entonces, queríamos aclararla, porque acabamos de leer un pasaje que está en Apocalipsis capítulo 3,
versículo 21. Y siempre es bueno aclarar todas esas cosas que van quedando para que no haya confusiones, porque entonces siempre estarán por allí los que quieren seguir sosteniendo esta doctrina mentirosa de la Trinidad y se basan en algunos pasajes, en algunas traducciones que nosotros utilizamos en la versión que leemos usualmente, que en este caso pues, es la versión Reina Valera 1960, ¿cierto? Entonces acabamos de leer el pasaje que dice Apocalipsis 3:21. Dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hay dos tronos. O sea que aquí está diciendo, y esto para que nos, así es, esto para que nos quede muy claro, porque se genera aquí una confusión muy grande y sobre la cual los que siguen la mentira de la Trinidad, pues ellos sostienen que efectivamente hay un trono, y me imagino que sostienen que hay otro trono al lado en donde está sentado el Señor Jesús, pues, y eso pues en ninguna parte de las escrituras existe, ¿no? Entonces, para aclarar ese pasaje, pastor, que ya chequeando en la interlineal, como fue escrito en el idioma griego, este pasaje, encontramos que lo que verdaderamente está escrito allí, lo que verdaderamente dice este pasaje, es más claro, o sea, yéndome más directamente a la segunda parte de este pasaje. Dice: así como yo he vencido y me he sentado aquí dice sentado con el Padre yo. Aquí dice sentado con el Padre yo. No dice sentado, para empezar no dice sentado con mi Padre, sino que dice sentado con el Padre yo. Y termina diciendo el pasaje: yo en el trono mismo. Yo en el trono mismo, de otra manera, yo mismo en el trono, para que nos quede muy bien claro esta parte que dice. Entonces, no dice originalmente, así como yo me he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, lo que verdaderamente dice es, yo, el Padre mismo, yo mismo el Padre, sentado en el trono mismo. Yo, el Padre yo, en el mismo trono, sentado en el mismo trono, en el trono mismo, para que quede más claro esa parte. Y no entremos en la confusión de esta traducción que habla, al parecer, de dos tronos, ¿no? Para que nos quede un poquito claro esto. Teniendo en cuenta de que la escritura habla, en los pasajes, los profetas hablaron de un solo trono, ¿no? Un solo trono y uno sentado en él. ¿No? Okay. Muchas gracias, mis pastores, por estar siempre pendientes de esos detalles. Sí, y la palabra se explica sola. Lo que pasa es que el lío es cuando uno tiene un concepto, algo preconcebido que le han metido a uno antes. Entonces, cuando el Señor habla de estas cosas, uno imagina así ya. Entonces, pero ¿cómo así? Jesús dice que ellos se van a sentar, o sea, debe ser una silla grandísima, para que quepan 12 más el 13, entonces, y el papá, entonces, no, analicemos y verá que a eso vamos a llegar, aunque no esté acorde a la palabra, o sea, es una silla grandísima, o sea, si él dice que se van a sentar en mi trono, entonces, ¿por qué no conocemos que la misma escritura da la respuesta? Todo eso está ahí, está explicado, está perfectamente explicado. Entonces, cuando el Señor habla de estas cosas, mire, dice, yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiento. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sí? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Quién es el que viene a entrar a nosotros? ¿Sí? El Espíritu Santo que conocemos, ¿sí? Es el que viene a morar y recibimos el Espíritu Santo. Aquí está diciendo el Señor que Él es ese Espíritu Santo que viene a entrar, ¿sí? A morar en nosotros, ¿sí? Porque la palabra dice que el Señor es el Espíritu, ¿cierto? En 2 Corintios capítulo 3, ¿cierto? Entonces dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono,
¿sí? Así como yo he vencido, y mira la explicación que nos dan los pastores ahorita acerca de esto, ¿cierto? De las traducciones, ¿sí? Entonces, sí, el que tiene oído que oiga. Entonces, ¿cómo hago para saber de qué está hablando el Señor? Por aquí en Efesios capítulo 2, ¿sí? Efesios capítulo 2, versículo 6, dice: juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en donde, en lo que el Señor dice, el trono, en mi trono, dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, ¿cierto? Lugares celestiales, o sea, en la vida eterna. Vamos un poquito más a profundidad. Se está hablando el Señor de una silla, ¿sí? Entonces dice que en mi trono. Entonces, ¿a dónde podemos buscar? Si vemos en Jeremías capítulo 3, versículo 17, ¿cierto? Jeremías capítulo 3, versículo 17 nos dice de qué está hablando el Señor Jesús cuando dice, se sentarán conmigo en mi trono, ¿cierto? Jeremías capítulo 3, versículo 17 dice: en aquel tiempo, el Señor está hablando allá de cuando Él venga, ¿cierto? En la gloria del Padre, o sea, que veamos al Padre en Él, porque Él es el Padre, ¿cierto? Cuando se manifieste y todos entiendan esto, ¿sí? Entonces dice, aquí yo, si alguno oye mi voz, entraré a Él. Entonces, dice, y le daré. ¿Cuándo nos va a dar eso? Cuando venga Él en los lugares, cuando nos lleve a vivir con Él en los lugares celestiales. ¿Cuál es esa silla que la gente malinterpreta? En aquel tiempo llamarán a Jerusalén, donde el Señor ha de posar sus pies en el Monte de los Olivos, ¿sí? Y cuando se va a venir a posar el juicio de las naciones, el Señor va a venir a morar acá, ¿sí? Cielos nuevos, tierra nueva. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor. Sabemos que esa traducción que dice Jehová quiere decir yo soy, y el Señor Jesús dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Está hablando algo claro y entendible? Claro, aquí está la información. Está hablando de Jerusalén, que cuando Él venga a reinar en Jerusalén, como el Rey de Jerusalén, el Dios Todopoderoso que desciende, eso también lo dice el Apocalipsis, que Él nos va a dar que estemos sentados en Jerusalén con Él, donde Él va a gobernar, ¿cierto? Cielos nuevos, tierra nueva, ¿sí? El juicio, después del juicio de las naciones, las bodas del Cordero, ese es el inicio del nuevo pacto de lo que habla. ¿Está claro? Está claro. Ahí está la explicación. Claro que sí está. Sí está, pero el problema es que, como claro, cuando hablamos trono, silla, ¿cierto? Entonces Jesús, Trinidad, no, sí. Entonces mire toda la suma que uno hace en la cabeza sin venir a la palabra. Pero ahí está la explicación, ahí está la explicación. ¿Sí ven? Es hermoso, eso es delicioso. ¿A ustedes no les causa gusto, no les causa gozo eso? Cuando nos explican aquí los pastores, nos dicen, mire, aquí lo que dice realmente, mire la traducción, mire lo que dice acá en esta parte, mire cómo el Señor nos aclara. Eso es un alimento grandísimo, ¿sí? El Señor nos está reprendiendo, nos está enseñando, nos está corrigiendo, ¿cierto? Nos dice, no aprenda el camino de las naciones, no aprenda el camino de las naciones. Entonces es cuando uno tiene que santificarse. Mire que ninguna de esas naciones se arrepintió. Usted vio que alguna de esas naciones no, después adoraron al Dios de Israel y no, nada, no dice nada de eso, nunca se arrepintieron. No, que es que los niños, pobrecitos, entonces, como alguna vez nos daba un ejemplo, el pastor, nuestro amado pastor Luis Alberto. Entonces, Juditas era inocente, Juditas Iscariotico, era pobrecito, niño. No, él fue hecho con ese propósito y su corazón fue así y se cumplió lo que el Señor dijo que iba a suceder. Entonces, pobrecito Juditas, no, mire lo que hizo, entregó al Salvador del mundo, ¿sí? Tenía un propósito y fue cumplido por la maldad de su corazón, ¿cierto? Así sucede cuando uno se da cuenta del orden de las cosas correctamente, pues eso son la delicia que viene a nosotros, ¿sí? Y algo, mire, yo quiero que veamos un caso que podría prestarse para mala interpretación. Vamos a Mateo capítulo 15, ¿sí? Y esto es bien importante, a veces es difícil de entender, así como el apóstol Pedro decía de la revelación que tenía Pablo, ¿sí? Son cosas a veces complicadas de entender, no son fáciles de asimilar, ¿sí? Y más
de aceptar, porque a veces uno entiende pero no quiere aceptar, le parece que no es así, como dice la palabra, sino como yo lo puedo interpretar, ¿cierto? Aquí dice que hay una mujer cananea de la descendencia de Canaán, ¿cierto? Aquí hay una mujer cananea. Mire lo que dice Mateo capítulo 15 del versículo 21 al 28, ¿cierto? El Señor hace una aseveración bastante precisa y hay que tener en cuenta todas estas cosas, ¿sí? Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, ¿cierto? Y aquí una mujer cananea. ¿Qué quería decir eso? Bueno, en otro pasaje de otro de los evangelios dice una mujer sirio-fenicia, ¿cierto? Pero aquí nos está aclarando, era cananea, de la descendencia de Canaán, ¿cierto? ¿Se acuerda? El Señor dijo, no se mezclen con ellos. Entonces, cuando no entendemos el pasaje porque no tenemos en cuenta toda la información que hay y tomamos la doctrina del versículo, que yo leo versiculitos así, pues no voy a entender y voy a juzgar mal la verdad, ¿cierto? Dice, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondió y dijo, mire lo que dijo el mismo Señor Jesús, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es una aseveración total y precisa, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, no está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Uy, pero ¿cómo así? Esa diferenciación y ese racismo. ¿Sí? Como no se conoce la historia anterior, ¿cierto? Como no se conoce y no se cree a la palabra, pues por eso hacemos esos juicios sin fundamento, ¿cierto? Dice el Señor que Él había venido solo por las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿cierto? Entonces, ¿yo dónde estoy? Yo soy colombiano, ¿cierto? Descendencia, la mezcla de los chichas y los arhuacos y todo eso, ¿sí? O yo soy venezolano, o yo soy peruano, o yo soy boliviano. Usted no sabe lo que la palabra indica sobre todas estas cosas, ¿sí? Dice, no está bien. Entonces ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pues si ve, ella tenía fe. Hay una cosa muy importante. A algunos les dijo el Señor, tu fe te ha salvado. A ella no le dijo, tu fe te ha salvado. A ella le dijo, hágase como tú quieres. ¿Qué era lo que ella quería? ¿Ser salva y creer en el Señor? No, ella quería que le sacaran el demonio a la hija, ¿cierto? Entonces son cosas que uno no tiene en cuenta, porque el Señor dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel, ¿cierto? A las ovejas perdidas de Israel, ¿cierto? Ella, ¿en qué era lo que tenía fe? De que había uno, de que habían escuchado de que podía echarle el demonio a la hija. De eso era. Y así hay muchos más casos. Mire los leprosos, otra vez, los leprosos vienen aquí tantas veces que nos lo han explicado los pastores. ¿Sí? Fueron sanados, pero no creyeron. ¿En qué estaba la fe? Señor, sálvanos. Como cuando van al indio amazónico, cuando van a Walter Mercado, cuando van a los brujos y a los hechiceros para que los sane de una enfermedad. La misma cosa. ¿Eso significa que porque fueron sanados creen en Dios y son salvos? No, eso no es significado de nada, eso no significa nada. Significa que querían que fueran sanados, no importa quién. ¿Sí? Milagros, ¿sí? ¿No dice el Señor que vendrán falsos profetas haciendo falsos milagros? Sí lo dice el Señor, ¿sí? Y acá ella estaba, mire que nunca le dijo, tu fe te ha salvado, ¿sí? Eso es algo bastante importante, ¿sí? Era cananea y el Señor dice, no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? Entonces, cuando uno ve todas estas cosas, ¿cierto? Hay muchos más ejemplos, muchísimos más ejemplos. Mire lo que dice Judas. Judas capítulo 1, versículos 6 y 7.
Judas capítulo 1, versículos 6 y 7. Mire lo que dice el Señor acá. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera, o sea, está hablando de dos cosas, ¿sí? De que ellos deshonraron aún así sus propios cuerpos. Dice, no abandonaron, no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, ¿sí? Dice, de la misma manera, ¿sí? Que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, o sea, cosas que no son naturales, ¿sí? Resulta que esta palabra vicios contra naturaleza originalmente dice carne extraña, ¿cierto? O sea que había algo que ellos estaban haciendo que los llevaba a hacer todas estas maldiciones, que llevaban a tener todas estas maldiciones en Sodoma y Gomorra. Ellos no se arrepintieron, por eso el Señor los borró. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo mismo que estaban haciendo todos los pueblos cananeos, ¿cierto? Incluso Sodoma y Gomorra también, como hemos mirado, eran descendientes de toda esa zona, por eso habitaban en la zona de Canaán, ¿cierto? Entonces, mire, cuando ustedes se ponen a ver todo esto, cuando podemos, el Señor nos pone a entender sobre todas estas cosas, comenzamos a entender un poquito qué cree la gente. Y ustedes pueden ver las mezclas de hombres con animales. El centauro, wow, qué animal maravilloso. Un animal un ser de la mitología griega que es cuerpo de caballo y torso de humano. Entonces comienza a ver, entender, mire lo que creen. Y ellos creen que esas cosas son reales y que todas esas cosas son, wow, que son seres, son como dioses, son hijos de los dioses. Y mire lo chistoso, que es que esos seres generalmente eran hijos de los que ellos consideraban dioses con mujeres humanas, ¿cierto? Y si usted, el minotauro, cuerpo de hombre, cabeza de toro, ¿sí? Hay muchos semidioses que se llaman allá en la mitología griega y todavía la gente cree en estas cosas, ¿cierto? Sí, y que toda esa abominación se llevó a cabo, porque ¿qué? Hacían bestialismo, comenzaban y las mujeres se ponían, miren acerca de la historia de Alejandro Magno, ¿sí? Cuenta la tradición de que la gente cree en eso, que la mujer hizo pacto con uno de los dioses y vino el dios en forma de serpiente y tuvieron relaciones, por eso nació Alejandro Magno. Vayan y miren la historia, que eso dice y eso cree la gente, ¿cierto? El Señor les dijo, apártense de eso porque van a ser engañados. Miren todo alrededor. La gente está tratando de convencernos de que el mundo está bien y que todas estas cosas de la mitología griega, de que toda la mitología nórdica, y va uno a cine y paga la entrada a ver Avengers, y allá está Thor. Thor era el hijo de Odín, el dios de los nórdicos, allá de los vikingos. ¿Sí? Eso también viene de allá y por eso les digo, si ven Hollywood cómo nos va introduciendo eso, wow, es que Thor es súper apuesto, es que Thor es súper poderoso, solo él puede cargar ese martillo. Eso viene de la adoración a otros dioses. Nos está mostrando y nuestros hijos van comenzando a amar esos personajes, ¿cierto? Esos son otros dioses, ¿sí? Todo eso viene de la mitología nórdica, por allá los vikingos y todo eso. ¿Cierto? Si ven cómo tiene que ver que el Señor dice, apártese, no haga lo que ellos hacen, porque usted va a terminar haciendo eso que sucede, viendo a Thor y, wow, que Thor es poderoso. No, ¿cuál poderoso? ¿Sí? Es un demonio, ¿cierto? Una mentira, una falsedad y todo, y comenzamos a ver esas cosas y comenzamos a dejarnos convencer, a buscar el romanticismo de la película y a buscar todas las cosas. Entonces el Señor nos dice, apártense de eso. Dice en Apocalipsis, dice también, hay algo bien importante, que no se arrepintieron, que aún así viendo todas estas cosas, los que vieron al Señor no se arrepintieron y fueron consumidos, ¿cierto? En el gran día de la manifestación gloriosa de la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso va a pasar y se va a manifestar que harán lamentación todas las naciones. ¿Por qué se van a lamentar? Porque no quisieron creer, no quisieron arrepentirse. Aún muchos que decían creer en el Señor Jesús,
le van a decir Señor, Señor, y porque ellos creían que lo estaban siguiendo y adorando de la forma correcta, mediante religiones y mediante ritos, y Él les va a decir, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no quiero nada de eso para mí, a ustedes, ni sus familias, ni nosotros, o sea, porque eso es algo que ya no tiene solución. Todo lo demás podemos corregirlo, pedirle al Señor que nos corrija, de lo contrario, vamos a perecer si no nos arrepentimos. Entonces pidamos al Señor que tenga misericordia de nosotros y nos haga caminar rectamente, que nos haga entender que en realidad somos un linaje de sacerdotes, un reino de sacerdotes para servirle a Él, que toda nuestra vida está apuntada a eso, ¿cierto? Usted ve para todos lados y hay historias maravillosas, historias asombrosas y todo, pero la real historia, la verdadera historia es la palabra de Dios, porque Él es el que hizo todo y conoce desde el principio hasta el fin. Usted y yo somos privilegiados, somos llenos de misericordia de Dios porque estamos escuchando este mensaje, estamos comenzando a emprender. Él ha quitado el velo y nos ha dado entendimiento para comprender las escrituras. Eso es el tesoro más grande que los que la gente tiene por tesoros aquí, como las riquezas de Bill Gates y de Elon Musk y toda la tecnología y todas las cosas de este mundo. Eso va a pasar. Cuando ellos se mueran, ellos van a tener que dar cuentas de que no creyeron, si no se arrepienten, ¿cierto? Entonces, que el Señor Jesucristo, nuestro único Dios y Salvador, sea poniendo en nuestros corazones el temor de su palabra, el temor de Dios, que nos abra los ojos y nos haga ver que las cosas, así como decía mi pastor hace unos días en el estudio, que comiencen a molestarme esas cosas, no lo dejan a uno tranquilo porque la maldad del hombre es mucha, ¿sí? La maldad de este mundo es mucha. Entonces, que el Señor sea cuidándonos y teniendo misericordia de nosotros y de nuestros hijos. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos. Un abrazo para todos y pues ya damos concluido este tema, aunque hay mucho más. Ustedes pueden seguir estudiando sobre el tema también. Y es, mejor dicho, para seguir aprendiendo muchísimo, ¿sí? Nos vemos entonces, si el Señor lo permite, en el estudio. En el estudio, no se pierdan el estudio, que siempre el aprendizaje de la palabra de Dios es un regalo grandísimo, un tesoro inigualable. Y dentro de 8 días, con un nuevo mensaje, con alguno de mis hermanos, los amados pastores, nos vemos entonces, andando derechito con el Señor.